aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 20 al 23. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Vamos a leer la palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 20 al 23. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Hermanos, en aquellos tiempos circulaban diversas opiniones sobre el libertador que Dios había prometido por boca de los profetas en el Antiguo Testamento. Mientras que entre los judíos en Judea se hablaba del Cristo, que en hebreo se dice Mesías, que sería un descendiente del rey David. La gente de Samaria y del otro lado del río Jordán, separados de Jerusalén desde hacía siglos, preferían hablar del profeta, sucesor de Moisés, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 18. También una corriente que se apoyaba en Malaquías capítulo 3 afirmaba que el gran profeta Elías regresaría del cielo para preparar la venida del Mesías. En el versículo 20 se lee, Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Hermanos, el prólogo profético o poético sigue un prólogo narrativo en forma de proceso, con interrogatorios y respuestas. En él entran en escena los personajes del drama. De un lado están los protagonistas y de otro los antagonistas de la palabra de Dios. De un lado, Juan el Bautista y el Señor Jesús. O sea, el testigo de la palabra de Dios y la palabra de Dios atestiguada, respectivamente.
Después vemos los judíos, los sacerdotes, los levitas y fariseos, que son el poder dominante, adversarios de la palabra de Dios. Este proceso, que se inicia aquí, contra el Bautista, proseguirá contra Cristo y luego contra sus discípulos. Hermanos, Juan el Bautista es el hombre de los deseos. Si el deseo mira a lo que se debe ser y todavía no se es, él se define ante todo como aquel que no es. Su ser está orientado hacia otro, hacia Dios. Es un hombre excéntrico, con su centro fuera de sí. Hermanos, Juan el Bautista es el Israel que cree en el Dios que promete y sabe que es el cumplimiento de su promesa. Es por ser sobre todo alguien que busca, pero no se conforma con su búsqueda. Eso sería una frustración, sino que encuentra lo que desea y comunica a los demás la alegría de su descubrimiento. Es una conciencia inquieta y lúcida, en procura de la verdad. Y una vez que la ha encontrado, la vive y la proclama, anticipando aquello que, más pronto o más tarde, será aceptado también por los demás. El texto comienza con un interrogatorio, dirigidos por los jefes del pueblo, en confrontación con Juan el Bautista. Es el preludio del proceso entre la luz y las tinieblas, que posteriormente tendrá lugar con el Señor Jesús. Dice, confesó y no negó, y confesó. Hermanos, la reiteración declaró un sabor semítico. Subraya el hecho de que Juan el Bautista no se sustrae al testimonio. Dar testimonio es confesar la realidad conocida, sin caer en la tentación de negarla. Dice, yo no soy el Cristo. Hermanos, la pregunta no se le había formulado, pero estaba implícita. Sabemos por el evangelista Lucas en su capítulo 3 que el pueblo se preguntaba si Juan el Bautista sería el Cristo, aunque la autoridad se inclinaba a creerlo un endemoniado en Mateo capítulo 11, ya que había tenido un éxito resonante y suscitado numerosos discípulos. La respuesta de Juan el Bautista era rotundamente negativa. Detrás de Juan el Bautista es el evangelista y apóstol San Juan, quien persuade a sus lectores de que Juan el Bautista no fue el Mesías. En los principios del cristianismo hubo una polémica entre judíos cristianos y discípulos de Juan el Bautista. Para algunos discípulos del Bautista, contemporáneos del evangelista Juan, el bautismo de Juan el Bautista poseía un valor propio, independiente del Señor Jesús. Afirmaban además que Juan el Bautista había sido el Mesías, aun cuando él, durante su vida, no lo hubiera dicho, como lo hace en Lucas capítulo 3. Hermanos, los discípulos que el apóstol San Pablo encuentra en la ciudad de Éfeso y que solo conocían el bautismo de Juan, pertenecían tal vez a este grupo que se lee en Hechos capítulo 19. En los escritos mandeos,
que se consideraban apócrifos, nos presentan a Juan el Bautista como adversario del Señor Jesús, designando a Jesús como un falso Mesías. El cuarto evangelio, queriendo combatir ese falso concepto o herejía de la misión de Juan el Bautista, pone de relieve las afirmaciones del Bautista. Y en el versículo 21 se lee: y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. Hermanos, en la tradición judía se pensaba que el profeta Elías, padre de los profetas del Antiguo Testamento, era esperado antes de la venida del Señor para convertir al pueblo que vendría nuevamente para preparar el advenimiento del Mesías. Esta idea brotaba de textos como Malaquías capítulo 3 y Eclesiásticos capítulo 48. El Señor Jesús mismo hizo una exegesis verdadera de estos escritos. El profeta Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista y lo dice en Mateo capítulo 17. Marcos capítulo 9 lo identifica como Juan el Bautista, considerado como Elías redivivo. Hermanos, la tradición juanina sobre Juan y el profeta Elías es paralela a los evangelios sinópticos. Ambas intentan combatir la idea de que el profeta Elías en persona tendría que venir, pero un Elías nuevo, un Elías diferente, debería cumplir la profecía de Malaquías capítulo 3. La respuesta negativa del Bautista cuando dice no soy, indica que no fue Juan el Bautista, sino el Señor Jesús, o el cristianismo primitivo, quien le atribuyó respecto de Jesús el oficio que el Antiguo Testamento reservaba para el profeta Elías en relación con la venida del Señor. Dice, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. Hermanos, el profeta, igual a Moisés y predicho en el Antiguo Testamento, era esperado para el final de los tiempos, porque según Deuteronomio capítulo 18, se esperaba para la era mesiánica la venida de un profeta como Moisés, o Moisés mismo. En el Evangelio de Juan, el Bautista no es ni Elías ni el profeta. Por eso la respuesta del Bautista es decisiva cuando dice no. Y en el versículo 22 se lee, entonces le dijeron, ¿quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Hermanos, este versículo muestra la continuación del interrogatorio de los sacerdotes y los levitas judíos a Juan el Bautista. Quieren saber su identidad y su misión para informar a los que los enviaron. Preguntan por su autoridad. Quieren saber su propia evaluación de sí mismo. Y el versículo 23 se lee, dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, luego de haber oído de los propios labios lo que no es, ahora positivamente le oímos decir lo que es. Dice, yo, la voz. No dice, yo soy, que en el Evangelio de Juan está exclusivamente reservada al Señor Jesús.
muestra la respuesta de Juan el Bautista a los sacerdotes y levitas judíos, identificándose como la voz que prepara el camino para el Mesías, un llamado a la preparación y arrepentimiento. Juan el Bautista presta su voz a la espera, tanto de Israel como de toda la humanidad, en busca de su luz. Hermanos, Juan el Bautista es la voz cuya palabra es Jesús. El Bautista se identifica con la voz del libro de la consolación del profeta Isaías en su capítulo 40, dirigida al pueblo deportado en Babilonia, para animarlo a un nuevo éxodo. Si el antiguo éxodo fue la salida de la esclavitud de Egipto, obra de la injusticia de los demás, el nuevo éxodo es la salida del exilio de Babilonia. Hermanos, Juan el Bautista afirma explícitamente que su misión no consiste en una actividad autónoma, sino encaminada toda ella al Señor. El Bautista realiza el proclama del heraldo que se dirige al corazón de Jerusalén para anunciarle la revelación de la gloria de Dios, que será vista por toda criatura. Juan el Bautista, como todo profeta, da voz a la palabra de Dios, que perdona y hace volver, o sea, invertir la marcha para ver la gloria del Señor, que viene a salvar a su pueblo. Hermanos, toda la Biblia pugna por mantener viva en el hombre su humanidad, para que no se resigne a la esclavitud, para que no se resigne a la injusticia y para que no se resigne al destierro. Por eso, la Biblia, a diferencia de los libros de historia y de los medios masivos de comunicación, ni justifica lo existente, ni se pone jamás de parte de los poderosos y, por el contrario, desenmascara su falsedad y su injusticia, dando su voz a los oprimidos, volviendo a encender en ellos el deseo de verdad, de justicia y de libertad, que los poderosos buscan por todos los medios sofocar. Así se entiende por qué el profeta, desde siempre, sufre de una enfermedad profesional, que es la decapitación, que en la antigüedad era el único interruptor capaz de apagar voces incómodas. Dice, preparen el camino del Señor. Hermanos, es la voz que prepara el camino del Señor, que nos permiten ir hacia el Señor y que Él venga a nosotros. El profeta induce al creyente a mantenerse en el camino de Dios, que es distinto del nuestro, porque es el camino de la libertad, que pasa por la verdad y la justicia. Quien no tiene sed de libertad, de verdad y de justicia, que es el trinomio indisoluble, toda vez que quien olvida alguno es como si quitara al hombre los pulmones, la cabeza o el corazón. No puede conocer ni a Dios ni al hombre. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud
de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.